Bueno, acá estamos retomando en sus pasos, retomando los pasos. Y habíamos quedado de la semana pasada en el punto C, ejemplo de obediencia. Venimos viendo el ejemplo del Señor, ¿no? Y en el punto 4 el título es La vida ejemplar de Jesús. Y decíamos que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y habíamos visto dentro de estos puntos, primero, ¿qué cosa? Punto A, ejemplo de humildad. Después vimos en el punto B, ejemplo de amor. Y ahora entramos en el punto C, ejemplo de obediencia. Pudimos aplicar la humildad, el amor, la obediencia. ¿Cómo andamos con la obediencia? ¿Estamos obedientes? ¿O pasamos rápido a este punto? Rápido. Bueno, no, justamente la idea es tomar estos ejemplos, estos principios que regulan el resto, ¿no? Regulan un montón de cosas de nuestra vida. Y en el punto C, decimos entonces en Filipenses 2:8, tenemos en el Señor un ejemplo de obediencia desde su encarnación hasta su muerte. ¿Quién tiene Filipenses 2:8? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, esto tiene que ver con cuando dice, y estando en la condición de hombre. Ah, sí, está bien. Se refiere al momento de su encarnación, ¿no? Desde que se hizo hombre, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y el final del versículo no está ahí para solamente agregar un detalle, porque la muerte de cruz era una muerte vergonzosa, por un lado, era una muerte destinada a los peores delincuentes, la gente más despreciable. O sea, Jesús fue condenado a un tipo de muerte que, si bien él sabía también ese final, no tuvo problema en enfrentarla, le costó, le pidió al Padre que pasara esa copa, si era posible, pero él estaba dispuesto a hacer su voluntad. Bueno, ese texto lo tenemos ahí también, ¿no? Si puedes, pasa de mí esta copa, pero Que sea tu voluntad. mas no se haga mi voluntad. ¿Ejemplo de obediencia o no? En segundo lugar, tenemos para cumplir con el propósito diseñado por el Padre. Juan 4:34 y 5:30. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad. Él tenía claro que si él vivía con un propósito. Y él estaba enfocado en eso, ¿no? En cumplir con la voluntad del Padre que lo envió. En 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Nosotros sí podemos hacer cosas por nosotros mismos. Yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cómo lo tengo que hacer, yo lo hago a mi manera. ¿No tenemos esa actitud nosotros? No, yo la tengo clara.
yo lo voy a hacer como yo lo siento hacer. Cuando me dicen eso, porque yo lo entiendo así, lo voy a hacer así. Bueno, otro tema, no importa. Pero acá Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién? El Padre. Jesús estaba sujeto al Padre, era obediente al Padre, como nosotros somos obedientes a nuestros padres. Sí. Bueno, tendría que ser así, ¿no? Justo Santi compartió eso ayer, ¿no? No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Punto 3. Para cumplir con lo establecido en la palabra, Mateo 3, 13 al 17. Recuerden los que están conectados, si tienen el texto ahí, métanse nomás. Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La escena del bautismo, ¿no? ¿Recuerdan? Jesús viene a Juan para ser bautizado. Juan lo reconoce. Juan quería bautizar a Jesús al principio. No, ¿Qué decía Juan? yo necesito ser bautizado. Vos me tenés que bautizar a mí. ¿Cómo te voy a bautizar yo a vos? ¿Y qué le dijo Jesús? Es necesario que lo hagamos así. Pero ¿cómo dice el versículo? ¿Cómo dice el texto? Cumplamos toda justicia. Conviene que cumplamos toda justicia. Conviene que cumplamos toda justicia. El tema del bautismo no era algo que lo inventó Juan el Bautista. No era patrimonio de Juan, ahí en el Jordán. Se le ocurrió a él empezar a bautizar gente. El bautismo era algo que ya formaba parte de la costumbres, de la tradición y de la ley. Era un rito de purificación el bautismo. Tenía su simbolismo. Y allí llega el Señor. Pastor, disculpe, ¿y el Espíritu Santo que bajó en Paloma? ¿Qué es el Espíritu Santo que bajó en Paloma? ¿Cómo sería eso? Bueno, ahí vamos a pasar por ahí. Sí, tiene que ver con el Espíritu Santo que desciende como paloma. Es un símbolo del Espíritu Santo que reposa en el Señor en el momento del bautismo. Pero ¿por qué desciende el Espíritu Santo? Interesante pregunta. ¿El Espíritu Santo desciende sobre cualquiera? No. ¿Sobre quién? El Hijo. Y acá tiene que ver lo que dijo Jesús. Es necesario que cumplamos. Toda justicia. Y se estaba refiriendo a algo que Dios ya había establecido para su pueblo, el hecho de pasar por el agua del Jordán y todo lo que significa, ¿no? Símbolo de muerte y resurrección, símbolo de santidad, de limpieza. Recuerden que era un rito de purificación. La gente iba confesando su pecado, arrepintiéndose. Juan el Bautista, a los soldados, a los religiosos que iban, ¿cómo los trataba? ¿Qué les decía? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y siempre se muestra el bautismo de Juan como bautismo de arrepentimiento. O sea, iban aquellos que eran conscientes de que necesitaban santificarse, limpiarse. Por eso Juan le dice, vos venís acá para que yo te bautice. El Señor, si vamos al caso, era el menos indicado para pasar por ese rito de purificación porque Él era santo, en él no había pecado. Sin embargo, Jesús le dice,
Es necesario que cumplamos porque Dios estableció esto. El Padre estableció esto y nosotros tenemos que obedecer. Fue bautizado por Juan. Y después de eso se abrieron los cielos y se escucha una voz. ¿Qué dijo la voz? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué el Padre estaba complacido con el Hijo? ¿La obediencia? Tiene que ver con que el Hijo era obediente, estaba sujeto al Padre y quería agradarle. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Obedeció al Padre, cumplió con lo que el Padre había establecido. Y por eso, y ahí viene lo de la paloma, es como ese símbolo del Espíritu Santo que viene del Padre y reposa en el Señor. Recién ahí el Señor estaba en condiciones de comenzar con su ministerio, pasando previamente por la tentación en el desierto, ¿se acuerdan? Y ahí empieza el ministerio del Señor. Pero primero tuvo que obedecer en lo básico, en lo fundamental. Por eso cuando en el discipulado se enseña la clase de bautismo, se habla de esto, ¿no? Y se lo conoce como el primer paso de obediencia, ¿no? ¿Se acuerdan de esa lección? ¿El bautismo? Repasando, bautismo, el primer paso de obediencia. Porque si somos obedientes ahí, también vamos a alegrar al Padre y el Padre nos va a decir, bueno, este es mi Hijo amado, me obedece, me honra y el Señor respalda eso y nos introduce en el ministerio, en el servicio, ¿no? Después vienen más pasos, no es que es el único. Pero por eso ponemos el bautismo como un ejemplo de obediencia. 4. Anteponía la obediencia a la voluntad del Padre, a su conveniencia personal. Bueno, recién citábamos este ejemplo. Mateo 26, 36 al 42. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, entrad aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los salió durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los salió durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, sea cerca el que me entregue. La escena de Getsemaní es tremenda, ¿no? Terrible. Bueno, justo ayer también compartí a Santi de eso, ¿no? Y en esa situación tan tensa, de tanta presión, de tanta angustia del Señor, el Jesús hombre realmente estaba padeciendo angustia. Era un ser humano, era Dios hecho hombre, pero era humano. Él padecía, sentía, sufría, tenía las necesidades físicas de un ser humano. Y lo vemos en la historia de su vida, ¿no? Tuvo hambre, tuvo sed, lloró.
Les dice a sus discípulos, mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Era una situación brava. También se registran el sudor como sangre, no lágrimas, como gotas de sangre, que en la medicina tiene un nombre, que Mónica Dovato me lo recuerda porque yo siempre me olvido, como ahora, pero creo que tiene que ver con algo de hematocrisis o hematocritis, o algo así, que los vasos capilares se dilatan tanto, llegan a un extremo que como que revientan y salen por los poros. Hematidrosis. Hematidrosis. Es un extremo que provoca la ruptura de capilares mezclando sangre con sudor. Ahí está. Igualito que lo dije yo. Claro, pero es fruto, es consecuencia de una presión tan grande, de un estrés, como dice ahí, tan grande, que muy pocas personas en la historia tuvieron este registro, así como el que tuvo Jesús. No hay muchos casos que se conocen. O sea que era algo bravo. En ese contexto, en esa situación, ¿cuál es la oración del Señor? Al Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué? Versículo 39. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pero aclara que nada es imposible para ti. Bueno, podía pasarla si quería. Si es posible, pase de mí esta copa. Después más adelante, ¿qué dice? Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ya en la oración vemos un cambio, como que Jesús, en ese momento tan tenso, ya se imaginaba, ya sabía. Aceptando de a poco. Fue aceptando de a poco. Fue aceptando lo que él tenía que pasar. Él sabía que tenía que pasar por ahí. Pero después de que lo encontró durmiendo de vuelta, versículo 44, dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo que lo mismo. Es lindo leer los pasajes paralelos y cómo después el mismo Padre le envía un ángel para que lo fortalezca. O sea, el Padre nunca lo abandonó al Señor, salvo en el momento de la cruz. Lo tenía que dejar solo. Jesús conocía su final y estaba dispuesto a pasar por ahí, aunque era doloroso, aunque sabía que le costaba sudor de sangre, dolor real. Jesús en la cruz no derramó sangre ficticia, porque algunos dicen por ahí que el Jesús que vino, el Dios que se encarnó, en realidad parecía hombre, pero no era hombre. ¿No? Es una de las herejías del medioevo. Pero no, Jesús era hombre, tenía que derramar sangre, por lo tanto su dolor fue real, genuino, no parecía que estaba sufriendo, era la parte humana de Jesús que tenía que pasar por la cruz. Si no, la sangre que se derramó, si no era sangre, ¿fue válida? No, tenía que ser sangre. Bueno, en medio de todo este contexto, Jesús termina dispuesto a hacer la voluntad del Padre. No se haga como yo, sino como tú quieres. Salvando las distancias, lógicamente, y la situación. Nosotros estamos dispuestos, sabiendo que por ahí tenemos que enfrentar cosas que no nos gustan o que no queremos porque son duras o difíciles. Aún así, si Dios nos permite pasar por eso, nos quiere hacer pasar por alguna situación,
¿Estamos dispuestos a obedecerle? ¿A cumplir con su voluntad? ¿Alguna vez nos habrá tocado hacer una oración parecida? Señor, tengo que hacer esto, o tengo que ir a tal lugar, o tengo que hablar con tal persona, y encima tengo que hablar para pedirle perdón. No puede pasar de mí esta cosa. O sea, a veces se dan situaciones que nos cuesta, no queremos. Repito, salvando la distancia, ¿no? Con el Señor. Pero ¿no sigue siendo un ejemplo de obediencia para nosotros en una situación extrema, angustiosa, difícil, no deseada? Que también esta historia nos sirva como un ejemplo para decirle, Señor, no quiero, no me gusta, no, es duro, pero no se haga mi voluntad. ¿Hicimos alguna vez esta oración? Si no, quiere decir que necesitamos recordar el ejemplo del Señor, ¿no? Imitar también eso, ese extremo, ¿no? Esas situaciones extremas. Por algo a veces el Señor la permite porque tiene un propósito. Hay algo mucho más importante. A veces nosotros no vemos como ve el Señor. Nosotros vemos llanito, ¿no? Por ahí el Señor nos concede después hacernos entender. ¿Sabes por qué tuviste que pasar por eso? Por esto. Había un propósito mayor, había algo más importante. Y Jesús tuvo que pasar por la cruz, por nosotros, por la humanidad. Y bueno, por eso no tenemos que renegar de lo que nos toque. Hágase tu voluntad. Seguramente hay un propósito mayor, ¿no? Terminamos con ejemplo de obediencia. Y en el punto D entramos en el ejemplo de santidad. ¿Qué dice Hebreos 4:15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote, ¿no? ¿De quién está hablando? Jesús. Que él fue tentado en todo, pero ¿con qué diferencia? Sin pecado. Sin pecado. Repasamos, recordamos. Jesús, hombre. Conoce nuestras debilidades mejor que nadie porque él pasó por tentación, pasó por todo lo que pasa en un ser humano. ¿Quién mejor que él para entender nuestra situación? ¿Quién mejor que él para interceder como sacerdote ante el Padre por nosotros? Pero la diferencia con nosotros es el que él nunca tuvo pecado. Él fue santo. Ejemplo de santidad. Primera de Pedro 2, 22 al 24. ¿Qué dice? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué dice el título del punto 1? Ejemplo de santidad. En sus cualidades morales. En sus cualidades morales. Y acá vemos un poco el carácter del Señor, el temperamento, cómo reaccionaba Jesús. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían
no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿De qué nos habla esto? ¿Cómo? ¿De qué nos habla? ¿De qué cualidades nos habla? ¿Cómo era el Señor? Mansedumbre no sería. Mansedumbre. ¿Qué más? Dominio propio. ¿Cómo reaccionaba el Señor cuando lo maldecía? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Pero al revés. Igual que al revés. El revés. Todos los cambistas, tenían un carácter como cualquier humano, digamos. Bueno, Para él, ¿qué decía Maru? Que él reaccionaba, sí, ese ejemplo que dice él, pero cuando ofendían al padre. Claro. Cuando le decían algo a él, no. No es pecado indignarse. En este caso, el Señor se indignó cuando, a ver qué palabra usar, cuando se denigraba la casa de Dios, cuando se ofendía un lugar santo. Eso lo indignaba al Señor. Por eso, claro, él dice, el celo de tu casa me consume. Ustedes hicieron de este lugar una cueva de ladrones. O sea, había indignación santa. Pero acá vemos que el Señor primero no engañaba. A veces uno, para zafar de alguna situación, por ahí no se llega a mentir, pero tampoco se dice toda la verdad. Y a veces no decir toda la verdad o parte de la verdad, si me conviene, puedo manipular la verdad, que termina siendo mentira. Bueno, el Señor no hacía eso. El Señor no cambiaba las historias, y acá tengo unas ganas de poner ejemplos prácticos, pero no puedo. Pero nosotros tenemos esas mañas. A veces contamos lo que queremos que se sepa, no contamos todo. A veces cuando tenemos alguna situación con alguien, damos nuestra versión como la verdadera de la historia. Pero resulta que después viene el otro y nos cuenta otra cosa, ¿eh? Y entonces acá, ¿quién está? Alguno está... tengo que cuidarme con las palabras, pero alguno está macaneando. ¿No? No, porque no contamos todo. El falso profeta Dr. House decía, todos mienten, ¿no? O sea, también cuando vamos al médico, que él se daba cuenta cuando alguien le contaba lo que quería que se supiera, pero el ojo clínico sabe, ¿no? La verdad. Y él decía todo, o sea, no, hay cosas que no podemos esconder. Bueno, en el Señor no se halló ningún tipo de engaño. De su boca no salía nada que no fuera verdad, que no fuera real. Él no dibujaba nada. Él siempre dijo las cosas como son. Él no manejaba la historia o el relato para que le convenga o para zafar de alguna situación. No se halló engaño en su boca. Nosotros tenemos que aprender también esa lección, ¿no? Porque todo a la larga sale a luz y el Señor sabe todas las cosas. Y también, si alguno cuenta algo o dice algo, también tarde o temprano por ahí aparece alguien que cuenta la historia verdadera. Pero también dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Dijeron recién dominio propio, ¿no? Un temperamento controlado. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. También tiene que ver con una reacción, ¿no? Frente a una situación inconveniente o que nos puede perjudicar o un ataque o una difamación. ¿Nunca fuimos objeto de alguna difamación, de alguna mentira? ¿Nos enteramos de que alguien dijo algo de nosotros que no era cierto? Un chusmerío, una historia
¿Cómo reaccionamos en esa situación? ¿Cuál es el impulso inicial? Y querer salir a aclarar. No te vi. Claro, es la parte humana, la carne que quiere hacer justicia por mano propia. Pero Jesús, ¿qué hacía? Encomendaba la causa. Que el Señor, o sea, el Padre, Él remitía al Padre para que Él hiciera justicia. ¿Interesante o no? Sí. Bueno. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Algo de esto hablábamos, ¿no? Creo que la semana pasada. Alguien que es ejemplo para nosotros de renuncia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la renuncia? ¿O no hablamos de la renuncia? Me estoy equivocando en clase. Es muy probable. Es muy probable. Pero tiene que ver con un espíritu de renuncia. El Señor estaba dispuesto a humillarse. Él con la humildad. Él se humilló y estaba dispuesto a renunciar. Sí, la semana pasada. ¿No? El punto 1 de ejemplo de amor. Renunciando. Y él sabía que había algo superior, que había algo que justamente valía la pena pasar por la cruz por el resultado final. Si Jesús no hubiera pasado por la cruz, pero él estuvo dispuesto a hacerlo, ¿no? Renunciar, la humildad, ¿se acuerdan? Se despojó a sí mismo. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Decimos ahí en su vocación ministerial. ¿Para qué bajó del cielo el Señor? Él era consciente de que fue enviado, ¿no? El Señor fue enviado con un propósito. Y él sabía que el que lo envió, en este caso el Padre, esperaba que cumpliera ese propósito para el cual fue enviado. Y fue un ejemplo, ¿o no? ¿Cumplió el propósito? ¿O a mitad de camino abandonó? ¿Están haciendo la aplicación? Porque a veces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a veces en los ministerios en la iglesia? Arrancamos con todo el embalaje. El Señor me dijo, tengo que servirle en esta área de ministerio y allá arrancamos. Pero ¿qué pasó que a mitad de camino abandonamos? Y el Señor me dijo que me tengo que tomar un tiempo. ¿Escucharon nunca eso? ¿O no les vino ese argumento? No, estoy cansado, Si al Señor le hubiera cruzado también esos argumentos por la cabeza y dejaba a mitad de camino. Bueno, por eso era Dios encarnado, porque si hubiera sido uno de nosotros... No, el Señor es ejemplo de obediencia y de fidelidad en el ministerio. Él sabía que tenía un propósito. Nosotros sabemos que tenemos un propósito, que el Dios nos llamó para algo. ¿Saben el don que Dios les dio, que el Espíritu Santo les repartió? ¿O en qué área del ministerio en la iglesia el Señor los quiere usar? ¿En qué áreas? ¿De qué manera lo están haciendo? ¿Empezaron este año con la escuela bíblica? ¿Están todos entusiasmados con la escuela bíblica de niños? Todos allá. Bueno, ¿qué pasa en octubre, en septiembre? No, bueno, no nos olvidemos que el Señor Jesús fue obediente hasta el final, ¿no? Es un ejemplo de fidelidad en su ministerio. En tercer lugar, en su relación con el mundo. Mateo 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió.
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué hermosa enseñanza, ¿no? Ahora, ¿qué crítica tuvo el Señor por estar con publicanos y pecadores? Relacionándose con cobradores de impuestos, con prostitutas. ¿Lo elogiaron? ¿Le dijeron, qué bueno, qué buen ejemplo? O sea, la observación o la crítica fue que Jesús se juntaba con esa gente. Claro, el prejuicio, ¿no? Y Jesús tiene que explicar la razón. Tiene que explicar por qué. ¿Cuál es la conclusión que da el Señor? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Y qué más? ¿No he venido A llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y para cumplir con eso, ¿a dónde se tiene que meter? ¿Abajo del púlpito de una iglesia? ¿Abajo un banco? ¿Solo yendo a las reuniones, a los cultos oficiales de la semana y de ahí después nunca más? ¿A dónde tenía que meterse el Señor? En los hogares, en las casas, compartiendo, conociendo. A los que la sociedad deja de lado. ¿Cómo te juntás con esa persona? ¿Cómo vas a visitar a ese? ¿Cómo? Con los despreciados. Bueno, también hay que tener cuidado donde uno se mete, ¿no? Sí. Porque también a veces algunos, después hay que ir a buscarlo adentro de los boliches. Ya pasó, ya no pasó. No, pero Voy a evangelizar. Claro, para evangelizar después terminaba abrazado de los árboles. No, pero ¿a qué se refería el Señor con esto? Que no compromete su testimonio, su moral, su ética, el juntarse con gente pecadora. Uno diría, bueno, era el Señor, lo podía hacer. Pero nosotros no somos llamados a eso. Ahí tenemos que en su vocación ministerial y en su relación con el mundo. En Juan 17, ¿qué dice? 9 al 23. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo las he dado a conocer, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos
y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sí? Y acá tenemos que cerrar todo y no acá. Cuando hablamos de la relación con el mundo, nos estamos refiriendo a esto, a tener claro que Jesús vino a cumplir con un propósito y que nosotros somos la continuidad de ese propósito que Dios tuvo con el Señor. Ahora queda la iglesia, ahora quedamos nosotros. ¿Para qué? Para hacer luz en un mundo que está en la oscuridad. El Señor, que hay mucha riqueza en esta oración, ¿no? En este capítulo, pero Él se encarga de dejarnos claro que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a guardar, que Él nos va a preservar. O sea, estar en el mundo no significa vivir en un terror constante de ser engullidos por el mundo o atrapados. O sea, si nosotros creemos en el Dios que nos salvó y creemos que estamos con un propósito, Él se encarga de asegurar nuestra vida hasta que Él quiera para cumplir con ese propósito. Estamos en el mundo, no te pido que los quites del mundo, decía el Señor al Padre, sino que los guardes del mal, y se compromete a santificarnos y le pide al Padre: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Hay toda una comunión especial con el Señor que nos permite no aislarnos del mundo, sino involucrarnos en el mundo para marcar una diferencia, para ser distintos y dar un mensaje. Si no, ¿qué sentido tiene la iglesia en el mundo? Si no estamos para llevar un mensaje y mostrar que hay otra vida, que hay otra cosa. No es fácil. Por eso es importante esto, que podamos entender para qué estamos, responder esas dudas existenciales, ¿no?, que vemos en la identidad espiritual. ¿Para qué vivimos? Cuando jugábamos al fútbol teníamos un amigo en el barrio que cuando se quejaba de que un delantero erraba al arco, la frase de él era esa: ¿para qué vivís? ¿Para qué vivís? O sea, si no podés cumplir con lo básico, meté la pelota dentro de los 3 palos. No, bueno, un hijo de Dios, ¿para qué vive en este mundo? ¿Para qué estamos? Bueno, estamos viendo que el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿no? Ejemplo de santidad. Estamos en el mundo, pero para marcar una diferencia, no aislarnos, no encerrarnos en un convento, en un monasterio, para hacer una vida contemplativa. A veces yo tengo miedo de que nosotros caigamos sin darnos cuenta en la hermosa fiesta espiritual que tenemos cada vez que tenemos culto, ¿o no? Pero esa no es la vida cristiana. Bárbaro, nos juntamos, alabamos al Señor, lo adoramos, disfrutamos su presencia, nos ministra o no el Señor cada vez que nos juntamos. Pero después tiene que seguir la cosa. La vida cristiana no es disfrutar de cultos, porque para eso, bueno, entonces hay mucha gente, yo me doy cuenta que hay gente que viene y que piensa que con eso ya está, ya cumplimos. No cumplimos nada. O sea, es el momento necesario para que vengamos a alabar al Señor, a darle gracias, a recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Y empezamos una semana con toda la fuerza del Señor, de su presencia. Pero como decía alguien, yo vengo porque tengo que cargar pila, ¿no? Y yo vengo, recargo pila y ya empiezo la semana y digo que después se le acabaron las pilas. En la mitad de semana tenés que volver a... ¿no? El cristiano energizer. Bueno,
el asunto tiene que ver con tener claro el propósito, ¿para qué estamos? Estamos para involucrarnos con la gente del mundo, así como Jesús se metía en los lugares de necesidad, también nosotros, los que van al geriátrico o al hospital. Me encantan los testimonios que cuentan. Hace poco, hace un par de domingos atrás, las hermanas que van al geriátrico trajeron un abuelo. Carlos, ¿se acuerdan? Sí, estaba feliz ese hombre. Ese hombre estaba, porque él tiene la posibilidad de salir, de que se lo saque, y bueno, hicieron los trámites para traerlo. Es un hermano de la fe, Carlos. Disfrutó muchísimo la reunión. Uy, cómo alababa al Señor ese hombre, cómo disfrutó del culto. Era como que revivió. Sí. Y así, seguramente ahora, él va a contar ahí en el geriátrico. Claro. Bueno, pero si uno no se mete en el geriátrico, no, porque es muy deprimente, porque ver a los abuelos así abandonados, y a mí me hace mal, ¿cómo me voy a meter ahí? Dice yo. No, pero los que van a la policía, ¿no? El otro día también contaban de casos de personas jóvenes que cuando se les empezó a hablar del Señor, habían sido miembros de iglesia, uno tenía una Biblia en la celda, ¿no? Y dice, acá el Señor me trajo por algo, ¿no? Bueno, sí, te trajo por algo. Tenés que solucionar eso. Bueno, pero ahí es donde hay que meterse. En el hospital, a veces hasta en los velatorios, o en las salas de terapia, cuando están los familiares esperando un informe. ¿Estamos preparados para enfrentar situaciones así o tener una palabra, algo? Bueno, ahí hay que meterse. No, pero ahí tengo que ir con barbijo porque los virus intrahospitalarios, y en una de esas se me pega. Que no se te va a pegar nada. Si el Señor te llevó ahí porque te quiere usar ahí por algo. Bueno, en el mundo. ¿Qué nos queda? Primera de Pedro 2, 11 y 12. Vamos a ver si podemos terminar con un ejemplo de santidad. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Yo ruego como extranjeros y peregrinos, ¿qué cosa? Que os abstengáis de los deseos carnales. Que batallan contra el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Bueno, ¿qué dice Pedro acá? ¿Desalienta Pedro el meterse en el mundo? ¿Qué es lo que alienta? ¿O qué es lo que enseña? Abstenerse de los deseos que batallan contra el alma. Sí, es una lucha. Estamos en un mundo corrompido, corrupto y que corrompe. Y ahí tenemos que estar. Como decía, teniendo el cuidado de no querer ir a repartir folletos en la entrada del boliche y después terminamos adentro nosotros. No. Abstenerse de los deseos que batallan contra el alma es una batalla espiritual. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, cuando uno estudia la carta de Pedro o el contexto en el que Pedro estaba escribiendo, los cristianos eran acusados y perseguidos, estaban empezando a sufrir la persecución, época de Nerón, incendio de Roma, acusaban a los cristianos de haber prendido fuego a Roma, los difamaban, decían mentiras, que los cristianos cuando hacían sus ágapes, ¿no? La fiesta de la Santa Cena,
Bueno, inventaban historias de que había orgías, de que sacrificaban niños y se los comían, porque dicen que comían la carne del Hijo, hablando de la Santa Cena. Entonces tomaban cosas, el mundo toma esas cosas, inventaba esas historias para justificar una persecución. ¿Ustedes piensan que eso no nos va a tocar a nosotros en este tiempo? ¿No está pasando ya? Y va a pasar. Va a haber difamación, va a haber complicaciones, denuncias, ya está habiendo. Y bueno, tenemos que prepararnos para eso. Jesús, ¿qué dijo? Si esto lo hicieron conmigo, también lo van a hacer con ustedes. ¿No preparó Jesús a los discípulos para esto? ¿Para vivir en un mundo hostil al Evangelio? Sí, nos preparó y nos está preparando para eso. Pero es un privilegio sufrir por causa del Señor. No es agradable, pero no es el ejemplo que nos dejó el Señor. ¿No es el ejemplo que nos dejaron los discípulos, los apóstoles en la historia de la Biblia? Los mártires de la historia del cristianismo. ¿Se acuerdan de algunos ejemplos que citábamos de los mártires? Sí, Pablo, Pedro. Aparte los que no figuran en la Biblia, son semillas que llevan su fruto, ¿no? Entonces, no aislados, comprometidos. Bueno, ¿nos comprometemos? ¿Hasta dónde? Bueno, por lo menos vamos descubriendo en estos ejemplos del Señor aquellas cosas que Él espera que también nosotros imitemos, tomemos de Él, los ejemplos que nos dejó. ¿Seguimos la semana que viene? Amado Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu vida, gracias por tu ejemplo, Señor. Y te pedimos llevarnos esta palabra en el corazón, Señor, para que la humildad crezca en nosotros, Señor, para poder estar en el mundo, Señor, con todas las armas que nos dejaste, Señor, para hacer luz en este mundo tan oscuro y tan hostil. Señor, bendice a nuestros hermanos de Buenos Aires, Señor, para que puedan estar de acá hasta el fin de este hermoso curso. Bendice la vida de Triqui. Gracias, Señor, por darnos todo lo que Él sabe. Y te pedimos que bendigas el regreso a casa y poder encontrarnos el jueves en la reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.